entramos hoy en la segunda jornada del ciclo Leer la voz americana, que pretende analizar la presencia de la poesía de Estados Unidos en España a través de 4 de sus autores clásicos mayores. El primer día, el martes pasado, se recordó la poesía y la figura de Walt Whitman. Intervinieron el profesor Juan Jesús Zaro de la Universidad de Málaga y la poeta María Eloy García. Después intervinieron alumnos que leyeron en inglés y en español poemas de Walt Whitman. Después se abrió un coloquio y hoy nos gustaría que el acto tuviera esa misma estructura y que también el coloquio pues se animara como se animó el del martes pasado. Hoy la protagonista es Emily Dickinson y para hablar de ella tenemos a la profesora Mercedes Enríquez y no tenemos en presencia física a Lorenzo Oliván, el poeta Lorenzo Oliván, porque no ha podido volar desde el Santander o Zaragoza, no sé dónde estaba en ese momento, pero por un problema de una enfermedad de su hijito, que se ha puesto enfermo y no se ha atrevido a despegarse de su lado. Bueno, pues lo que temíamos ha sucedido y es que el concierto pues nos va a acompañar. Esperemos que ya. Muy bien. María Mercedes Enríquez es licenciada en Filosofía y Letras, en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga y se doctoró con un estudio rigurosísimo sobre la recepción de la poesía de John Keats. Ya su memoria de licenciatura sobre las traducciones de la poesía de John Keats en español, estudio descriptivo, era brillantísima. Yo reconozco que la leí y me aprendí muchísimo de ella. Y ahora Mercedes Enríquez es profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. María Mercedes Enríquez y Lorenzo Oliván comparten, podría haber sido muy interesante oírlos en el coloquio porque los dos son apasionados de la poesía de John Keats, porque Lorenzo Oliván, además de, es suficientemente conocido de los lectores por los lectores de poesía, un poeta de Santander, uno de los nombres más sonoros de la poesía de los últimos años. Tiene muchos títulos que no viene al caso ahora enumerar, pero fue premiado, por ejemplo, con el premio del Centro de Generación del 27. Y como traductor, pues es precisamente autor de una selección de poemas de Emily Dickinson, además de la poesía de John Keats que tradujo y editó en la colección Pretextos. Bien, pues ya le dejo con María Mercedes Enríquez, que le hablará de Emily Dickinson, de esa isla en el mundo de las letras norteamericanas, que instaura un lenguaje propio y que tuvo, yo recuerdo como algo muy notable, un florecimiento de traducciones. Creo que en el año 2003 surgieron 3, 4 de golpe y eso hace que hoy pues esté muy al alcance de lectores, que siga viva en las librerías y que merezca la pena que le dediquemos una velada, por supuesto. Buenas noches. Como Aurora ha anticipado, la parte de esta presentación que vamos a hacer acerca de Emily Dickinson, la que a mí me corresponde, va a ser hablar un poquito acerca de la vida y la obra de esta poeta y también acerca de su recepción en España. La recepción entendiéndose a partir de las traducciones que se han hecho al español de su poesía. Emily Dickinson nació en 1830, como sabemos, en Massachusetts, en Estados Unidos, en una región que realmente fue bastante prolífica en poetas estadounidenses en Nueva Inglaterra, como por ejemplo era el caso de Emerson, Hawthorne, Poe, Melville, Thoreau, Frost. Emily Dickinson nació en una familia bastante acomodada y puritana, lo cual la llevó a formarse, tuvo una formación media para la época, pero una formación importante para una mujer, y convirtió, lo posibilitó esta educación, por supuesto, crear una obra poética que veremos después tiene unas características y una visión de futuro bastante importante.
Con respecto a su biografía, que precisamente es uno de los datos que más destaca de Emily Dickinson, es que no existe ningún dato al respecto. Quiero decir, no tiene su biografía no ofrece al biógrafo unos datos, pues, por ejemplo, típicos de una vida byroniana, por poner un ejemplo, ni tan siquiera nos ofrece unos datos claros. ¿Por qué? Muy sencillo. Dickinson, como prácticamente todos conocemos, se recluyó voluntariamente en su hogar a partir de 1862 y desde entonces hasta su muerte, que acaeció en 1886. Limitó, por tanto, su contacto personal con el mundo exterior exclusivamente a los miembros de su familia y a determinadas personas a las que sí tuvieron acceso a su poesía, como pudieron ser algunos mentores, profesores o críticos con los que mantuvo una dilatada correspondencia. Por lo tanto, todo lo que se hable acerca de Emily Dickinson y de su vida realmente nace no por el contacto que tuviera esta poeta con el mundo exterior, sino realmente nace por las interpretaciones que se han hecho de esas misivas y las interpretaciones que han hecho los críticos en la actualidad. La soledad sonora, en alusión a cómo Lorenzo Oliván, que no está aquí presente, tituló a la traducción de sus poemas en español, esa soledad sonora de Emily Dickinson, realmente pudo ser motivada por muchas razones. Entre ellas, pues quizás se ha barajado las posibilidades de todo tipo, frustraciones amorosas, frustraciones literarias, incluso de identidad sexual. Podía haber tenido alguna carencia mental, alguna carencia física. Todo son especulaciones. Lo cierto es que ella se recluyó y a partir de ahí comenzó su dilatada obra poética. Como nos dice Maria Manent en su prólogo a una de sus traducciones, que analizaremos más adelante, y cito textualmente: «Fue la suya una vida externamente monótona, pero de una rara intensidad. A veces he pensado que almas así han vivido tan plenamente como los grandes hombres de acción que forjaron la historia». Realmente Dickinson canalizó esa intensidad a la que hace referencia Manent a través de su poesía. No le hizo falta viajar, exclusivamente viajó de su pueblo, se alejó de su pueblo en 2, 3, 4 ocasiones, muy poco, ni tampoco le hizo falta relacionarse socialmente con otras personas, como correspondía a una mujer, como digo, de su estado y en aquella época, si bien esas relaciones se restringían sobre todo a un ámbito religioso. Las fuentes que la inspiraron realmente las recogió de las nutridas lecturas que hizo de la biblioteca de su padre. Mantuvo contacto con el exterior gracias a la correspondencia, gracias a los periódicos que recibía y a la correspondencia con críticos y profesores. Sus fuentes, por tanto, como digo, pueden buscarse y hallarse en 4 líneas principales: el puritanismo de Nueva Inglaterra, en sus himnos y cantos de iglesia; el romanticismo, por ejemplo, de un Keats, no me resisto a mencionarlo; el trascendentalismo de Emerson o Thoreau, o el naciente humor estadounidense de la época, fueron las fuentes de las cuales se bebió Emily Dickinson. Sin embargo, y es algo que sí me gustaría destacar, y es que más que ella beber de esas fuentes y que esas fuentes fueran el reflejo de su poesía ha servido de reflejo para otras corrientes posteriores, en las que se ha mirado, por ejemplo, el modernismo estadounidense, por ejemplo, en su afán porque el poema sea más que signifique. La producción poética de Dickinson realmente no es un todo acabado, ni mucho menos. Escribió 1.775 poemas, de los cuales publicó en vida exclusivamente 8. Hasta su muerte, hubo que esperar hasta su muerte y que su hermana pequeña Lavinia descubriera el secreto mejor guardado de Dickinson, toda su colección de poemas, para que fueran mostrados al mundo, pero ya a partir de 1890. Sin embargo, y es curioso, en 1890 se publicaron una selección de esos poemas. Su obra completa no vio la luz hasta bien entrado el siglo XX, en 1955. En ningún momento, por tanto, Dickinson se enfrentó a las labores de la edición. Sus poemas son un cúmulo de esbozos literarios, sin fechas ni títulos, que han complicado la fijación de sus textos, y realmente la crítica en su tiempo e incluso posterior se cebó precisamente en eso, en el carácter de retazos, de esbozos que tenían sus poemas, de tal forma que les achacaban fallos de técnica de expresión o de juicio estético.
Incluso su mentor Higginson, uno de ellos, con quien mantuvo una gran correspondencia durante 24 años, fue bastante cruel en su crítica a los primeros poemas que leyó de Emily Dickinson. Sin embargo, la relectura de los poemas de Emily Dickinson ha pasado como el vino, gana con el tiempo, y hizo variar posturas muy detractoras. Por ejemplo, el caso de un crítico, Pachi, que 11 años después de su primera crítica, en 1926, nos describe la poesía de Emily Dickinson tal y como sigue. Cito textualmente: «Los poemas de Emily son sorprendentemente, incluso brutalmente originales. Algunos de ellos recuerdan la obra de Blake. Son el diario de la vida interior de un alma anormalmente sensible. Fragmentos, jaculatorias líricas, imaginaciones infantiles, breves refranes órficos, con frecuencia ilógicos y absurdos, versos y pareados, siempre parcos, siempre referidos a las cosas más profundas que la existencia conoce: el amor, la muerte, la naturaleza, el tiempo, la eternidad». En palabras de Ricardo Jordana y María Dolores Macarulla, otros traductores de Dickinson, estos poemas son símbolos, metáforas epigramáticas, acertijos, que recogen con dificilísima simplicidad la incógnita del mundo, del vivir y de la muerte. Lo curioso de los poemas de Dickinson es que estos temas tan trascendentales los trata desde una óptica muy particular, muy íntima y muy directa, de tal forma que el léxico es muy concreto y cercano, y que la sintaxis se caracteriza sobre todo por ser elíptica. Es decir, en la obra de Emily Dickinson es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, como los silencios. Es importante ver la obra de Dickinson, los poemas, existe una unión en ellos de tres factores. Por un lado, el contenido, el sentido; por otro lado, la forma en cuanto a lo que ha comentado antes, la sintaxis o el léxico, y también la percepción visual de los poemas, porque Dickinson jugó con la ortografía, jugó con las mayúsculas, con el uso y abuso quizás en algunos casos de los guiones, de tal forma que forma un todo unitario estas tres partes de sus poemas. Encontramos, por tanto, a una poeta, Dickinson, que trata de forma intemporal y bastante moderna para la época las grandes preocupaciones del ser humano de toda la vida, tanto en el siglo XIX como en el XX como en el XXI. Borges, en su prólogo a la traducción de Silvina Ocampo en español a Emily Dickinson, comenta que para la poeta publicar no era una de sus prioridades. Es cierto, si no habría publicado en vida. Lo que es cierto también es que ella dio a conocer sus poemas a muy poca gente en vida, y también a esa poca gente, incluidos los críticos, ni siquiera le pidió consejo, le dieron consejo y ni siquiera ella aceptó esos consejos. Es decir, tampoco ella siguió viviendo su poesía de una forma muy especial y muy particular. Sin embargo, el que no tuviera interés por la edición no significa que Dickinson no tuviera interés por conocer la reacción del público ante su obra. Muestra de ello es el primer poema que tenemos en el cuadernillo y que se recitará posteriormente, en el cual incluso pide la indulgencia de un público al que vaya dirigido. Higginson, uno de sus mentores que ya he mencionado antes, se preguntaba, quizás a modo de disculpa por haber sido tan crítico de los primeros poemas de su discípula, ¿qué otorgar en literatura a lo que, siendo tan notable, escapa, no obstante, al juicio crítico? Harold Bloom contestó más tarde, incluyéndola en su canon occidental. El reconocimiento de la obra de Dickinson le llegó ya en el siglo XX, cuando la modernidad de su poesía pudo ser valorada gracias a la luz de nuevos movimientos estéticos, como por ejemplo el imaginismo que se comenzó a dar en Estados Unidos y en Inglaterra. En España, y ya paso a hablar de la recepción de Dickinson en España brevemente, su reconocimiento se dilató algo más. Le llegó de la mano de un temprano Juan Ramón Jiménez, quien ya hacia 1914 y 1916, en su libro Alerta, la define como una Santa Teresa laica, presumida y coqueta de alma, cuya poesía es como la de una esencia o un color muy concentrados, que pueden teñir o perfumar hasta lo infinito. Era tal su admiración por Dickinson que tradujo 3 poemas suyos y los incluyó en la sección Recuerdos de América del Este, de su libro Diario de Poeta y Mar en el 16. Más adelante, Leopoldo Panero, José María Valverde, también tradujeron algunos poemas suyos que incluyeron en obras propias. No podemos olvidar tampoco a Vicente Aleixandre, quien, según palabras de Margarita Ardanaz, una de las traductoras de Emily Dickinson, tenía una antigua devoción por la poeta que se la comentó y se la confesó personalmente a Margarita Ardanaz en una de sus últimas visitas antes de morir.
Hablamos en estos casos de admiraciones de literatos imbuidos de sensibilidad hacia la poesía de una compañera de vocación. Hablamos de traducciones dispersas, nacidas de la necesidad personal de acercamiento a esa poesía admirada. Hablamos de traducciones que se incluyen bien en obras propias, como la continuación de la poesía del propio autor, bien en revistas literarias, como una forma de hacer entrar una literatura foránea en el sistema literario español, o bien en antologías líricas como forma de consolidar y transmitir el canon literario del cual forma ya parte Dickinson. Pero Dickinson no se quedó en estas formas dispersas de entrada en el sistema literario español y en nuestra tradición literaria, sino que entró para quedarse y cantó en español en ediciones exentas dedicadas íntegramente a la traducción de sus poemas. Son traducciones nacidas de la admiración del traductor, en su mayor parte poeta, por la obra y figura de Dickinson y que consciente o inconscientemente sirven para consolidar su presencia en el panorama poético español. Aquí podemos hablar de 3 etapas fundamentales en las traducciones de Emily Dickinson. En una primera etapa, la poesía llegó al español incluso antes de que se editaran sus obras completas en 1955. Ernestina de Champurcín fue la primera que acometió semejante empresa, publicándolo en México. Tuvo que esperar a que se publicara en España. Esa misma selección de sus poemas se reeditara ya en 1989. Más o menos de esta misma época, Maria Manent acomete la primera traducción de Emily Dickinson editada en España en 1957. Él además tradujo a Emily Dickinson al catalán, por supuesto, y la editó, como digo, en 1957 en la editorial Juventud, reeditada posteriormente en 1973 en Visor y ha tenido múltiples reediciones. Ernestina de Champurcín, Maria Manent en el 55 y en el 57 respectivamente. 23 años de silencio, hasta que comienza otra vez una segunda etapa de traducciones. Ricardo Jordán y María Dolores Macarulla, a los que me he referido anteriormente, se encargan de inaugurarla en el 80, con una selección de sus poemas que cuentan con un importante aparato crítico. Julia Castillo en el 84 y Silvina Ocampo en el 85, esta última con prólogo de Borges, al cual antes he hecho referencia, son las traducciones de transición hacia una nueva edición filológica similar a la anterior de Jordán y Macarulla, esta vez de mano de Margarita Ardanaz en 1987 y, como no, en la editorial Cátedra. Silencio de nuevo, pero no ya por 23 años, sino por aproximadamente una década, antes de que comenzara la tercera y última etapa de traducciones bastante prolija, en traducciones como Aurora adelantaba, sobre todo uno de sus años, en 2001, cuando vieron la luz 4 traducciones diferentes. Desde 2000 hasta 2005 se suceden traducciones de Antonio Fernández Ferrer, Lorenzo Oliván, Carlos Puyol, Amalia Rodríguez Monroy, Manuel Villarraso, Nicole Damonville, Nuria Amat y otra vez Carlos Puyol, que añade unos poemas nuevos a la selección anterior. Parece que la timidez de las traducciones de la primera etapa, movidas quizás por la curiosidad de los traductores por una obra antiguamente moderna, modernamente antigua, como queramos, le siguen traducciones alentadas por el ansia de aprender y explicar a los demás la poética de una enigmática y controvertida Dickinson, ediciones más bien filológicas, a pesar de que existe alguna excepción de goce poético, como en el caso de Julia Castillo o Silvina Ocampo. Todo queda dicho durante una década, quizás porque es difícil digerir el recuerdo de las traducciones anteriores y afrontar una visión renovada de la poeta. Para que exista una traducción de una poeta tiene que existir una llamada y la posibilidad de dar una visión nueva de esa poesía. Y esto no sucede hasta bien entrado el siglo XXI. Ha hecho falta un siglo para comprender a Dickinson y ha hecho falta un siglo para que la modernidad de Dickinson se pueda cantar en español y no solo a una voz, sino a varias voces, a bastantes. Con esto termino. Muchas gracias. Después no terminas, volver con el coloquio, al coloquio. Para participar en el coloquio subirá el profesor Mark Aldrich, pero antes vamos a leer el texto que nos ha enviado Lorenzo Oliván. La colección universal de la editorial Juventud en los años 90 emprendió una labor de recuperación de sus fondos. En esa colección descubrí las asombrosas cartas de John Keats
que habían sido publicadas por la editorial en 1947 y descubrí las versiones de Emily Dickinson de Maria Manent. Así que la editorial Juventud puso en mis manos el mejor epistolario que he leído jamás, que ya alabara en su día Eliot, y la primera antología de una poeta que pronto se convertiría en fundamental en mi vida y en mi obra. Como las cartas de John Keats me habían fascinado tanto, cuando Margarita Ardanaz sacó las de la Dickinson en 1996 en la colección El espejo de tinta de Grijalbo Mondadori, las compré rápidamente y las leí con devoción. Eran cartas extrañas, con una sintaxis peculiar, con algo de acertijos, pero muchas de ellas mezclaban con absoluta naturalidad prosa y poesía y estaban llenas de fragmentos que encerraban la intensidad y contundencia del aforismo. Por ejemplo, me pregunta por mis compañías, las colinas, Señor, y el crepúsculo, y un perro. Ellos son mejores que los seres humanos, porque saben, pero no dicen. Entre paréntesis, Lorenzo señala, saben, pero no dicen. Quédense con esta frase. He ahí una defensa del silencio pleno de hondura e inminencia, una poética del silencio hecha vida, que Emily extiende a todo, incurriendo incluso en lo políticamente incorrecto. Las mujeres hablan, los hombres se callan. Esa es la razón por la que me dan pavor las mujeres. Silencio, pues, fértil, fecundo, pensante y poesía metafísica, pero poesía metafísica de la buena, de la que parte de una pasión absoluta por lo físico, por lo sensorial y, en definitiva, por el hecho mismo de existir. Otra cita. Me di cuenta de que lo sobrenatural era tan solo lo natural desvelado. Lo natural desvelado. Quédense también con esta expresión. En las cartas me topé con la figura de Benjamin Franklin Newton, un pasante de abogado que fue crucial en la educación literaria de la poeta, pues le entregaba libros que le dejaba escondidos en los arbustos de entrada a su casa, ya que el único volumen que miraba con buenos ojos el estricto y atareado padre de Emily era el de la Biblia. Tan entrañable personaje, muerto a los 32 años de tuberculosis, es evocado con una emotiva hipérbole. Tenía un amigo que me enseñó la inmortalidad. Entre los nombres de escritores inmortales con los que le puso en contacto Benjamin Franklin Newton, la propia Emily, en 1862, destaca a John Keats y el señor y la señora Browning. Pero en 1877 dirá, Tennyson decae, como Browning, antes tan especiales. De modo que Keats se deduce que fue una de sus más altas sombras tutelares, cuyo influjo sobre ella jamás se marchitó. Llevando como llevaba año y medio traduciendo al autor de la Oda a una urna griega, no pude sino anotar bien este dato. Le recuerdo que no hablo yo, que habla Lorenzo Oliván, excelente traductor de Keats, de cuya sombra parece que no nos vamos a librar en esta reunión. Cuando acabé mi traducción de Belleza y Verdad, continuar por Emily Dickinson era una forma de seguir un mismo hilo. Hoy estoy convencido de que John Keats y Emily Dickinson representan a la poesía inglesa, en la poesía inglesa y en la norteamericana, el lirismo mejor, el lirismo sensitivo que ha llegado tan hondo en sus percepciones y en su manera de interiorizar el mundo, que acaba teniendo un alcance en parte filosófico e incluso metafísico. No me resisto a leerles el famoso poema 449, donde siempre he creído ver el más sentido homenaje de nuestra poeta a su herencia keatsiana. Si es que se lee así, keatsiana, que él lo pone entre comillas. Morí por la belleza, pero estaba aún apenas ajustada en mi tumba. Cuando alguien que murió por la verdad y que estaba tendido en el cuarto de al lado me preguntó en voz baja que por qué yo había muerto, por la belleza, dije, y yo por la verdad. Ambas son una misma, así que hermanos somos, dijo él. Igual que unos parientes que una noche se encuentran, hablamos de una a otra habitación, hasta que el musgo nos cubrió los labios y borró nuestros nombres.
Ahora abre aquí Lorenzo Oliván un apartado sobre la traducción literal y la traducción libre. Echando un rápido vistazo a las traducciones que se han hecho en nuestra lengua de los poemas de Emily Dickinson, se percibe una tendencia general. Los profesores y filólogos consideran el original sagrado y, para empezar, conservan todas las peculiaridades externas del lenguaje de Emily Dickinson, la profusión de mayúsculas, de guiones y de vertiginosas elipsis, que ya ha citado Mercedes Enríquez. Los poetas, en cambio, en su mayor parte no respetan tanto esas peculiaridades externas, pero coinciden en intentar dotar a los poemas de musicalidad, un elemento que en los traductores del primer grupo suele brillar por su ausencia. Juan Ramón Jiménez, en los 3 poemas que incorpora en el diario de un poeta recién casado, respeta solo a medias, mayúsculas y guiones, no hace en absoluto una versión literal y convierte todos los versos del original, independientemente de su extensión, en octosílabos, un molde que, como todo el mundo sabe, sentirá cercano hasta el final de su obra y que relaciona con el mejor venero de nuestra poesía. En la edición de Ernestina de Champursin y de Juan José Domenchina, publicada primero en México en 1946, en la editorial Centauro y luego en 1989 en Torremozas, pese a que sus autores, por boca de la Champursin, se dicen enemigos de las traducciones liberales de poesía, rompen a menudo la unidad verbal y estrófica, no conservan las mayúsculas y los guiones se vuelven prácticamente inexistentes. Desde el punto de vista rítmico se decantan por una musicalidad más variada y rica, pues hay poemas traducidos en versos pares, otros en impares y en algunos casos aparecen logradas versiones con rimas. En la edición de María Manet, publicada en la editorial Juventud en el 57 y reeditada por la misma editorial en el 94, desaparecen del todo tanto mayúsculas como guiones y la musicalidad protagonista deriva de la combinación, sobre todo, de endecasílabos y heptasílabos. La edición de Nuria Amat sabemos que debe su título Amor infiel a Ana María Moix, y en verdad puede concedérsele el dudoso mérito de ser la más infiel de todas. Quizá nunca se ha sido menos literal. Aquí se han perdido todos los signos gráficos peculiares de Emily Dickinson, aparte de no respetarse en absoluto ni la unidad estrófica ni la versal. Al contrario de todos los creadores anteriores, la musicalidad, de haber alguna, difumina sus fronteras con la simple y pura prosa, dato más que sintomático al hallarnos ante una novelista. Nuria Amat explica el porqué de tantas libertades. Son palabras suyas, sea por excesivo respeto al texto literal o sea por temor a descubrir el misterio de sus versos, el resultado es que en muchos casos las traducciones al español o son demasiado abstractas o pecan de inmediatas. Aquí la cita de Nuria Amat. No le importa primero alabar atinadamente la sintaxis de nuestra autora, recurso excepcional el que utiliza la poeta para la economía de la frase, recortarla, llenarla de múltiples sentidos y añadirle un frasco de ironía, para luego echar al olvido esa virtud y afirmar que ella alargará los versos porque eso permite una lectura continua y melódica y facilita la comprensión del lector. La edición de otro poeta, de Carlos Puyol, además de ser bastante libre, también hace que desaparezcan mayúsculas, guiones y abundantes elipsis del original. Como en el caso de María Manet, la musicalidad, en lo fundamental, se centra en el uso del endecasílabo y el heptasílabo. Con cierto humor metafórico, salvaguarda este autor sus libertades. Los que traducen a Emily Dickinson suelen estar tan preocupados por la fidelidad, que es como un imposible salvavidas en medio de un mar de dudas, guioncitos incluidos, que parece que no les importa que aquello se entienda, tenga un sentido o que en castellano suene a cencerros. Dejo para el final la edición de otro escritor conocido, otra escritora, la de Silvina Ocampo, quizá la más pegada de todas al original dickinsoniano y que por ello se gana la ironía inteligente y sutil de Borges, que hace de prologuista. He sospechado que el concepto de versión literal, desconocido por los antiguos, procede de los fieles que no se atrevían a cambiar una palabra dictada por el espíritu con mayúscula.
Vuelve Borges, como otro día más. He querido pasar somera revista a la posición de los creadores porque el que les habla se encuentra también en sus filas. Y mi enfoque de la traducción se entiende mejor y se puede juzgar en su justa medida conociendo esa información. Cuando comencé mis versiones, tenía muy presentes las opciones hacia las que se habían decantado los poetas que me habrían precedido hasta entonces, ya citados. Como todos ellos, no quería renunciar a la sagrada musicalidad. Emily Dickinson da abundantes muestras en sus versos y en sus cartas de lo importante que para ella es ese punto. Me encierran en la prosa, dirá en uno de sus poemas. Cuando Higginson le recomienda que prescinda de la rima, le contesta que no puede dejar los cascabeles que con su tintineo le dan ánimo en el camino. Pero la prosodia particular de un idioma es lo menos trasvasable a otro, lo primero que se pierde. Cualquier lector español de poesía sabe que en la Biblia son importantes los llamados ritmos de pensamiento, pero poco le dirá la información que nos da Manuel Villar en su versión de Hiperión y que repite Nicole Damonville en su versión de Lumen, de que nuestra autora usa la estrofa típica de la balada y el metro corriente de los himnos. Tenía claro que la solución rítmica debía tener plena vigencia, pues no quería hacer de Emily Dickinson una antiguaya, sino una moderna, cercana, actual. El octosílabo juanramoniano, en ese sentido, no me servía, pues ¿qué poeta español vivo y de prestigio escribe hoy en octosílabos? Se impuso así la combinación de versos impares, reconocible y practicable por todas las generaciones poéticas en activo, desde el 50 a los novísimos, poetas de la experiencia o de la diferencia, gildeviezmanos o valentianos, llegando su uso a muchas de las cabezas visibles entre los más jóvenes, desde Carlos Pardo a Josep María Rodríguez o Juan Manuel Romero, por dar los nombres de 3 ganadores del prestigioso Emilio Prados. Para no respetar la profusión de mayúsculas, tuve una razón de peso por la que todavía hoy estaría dispuesto a discutir con quien fuese. En nuestra tradición, esa condensación de mayúsculas altisonantes y pretenciosas remite a lo peor del modernismo. Si me propusiese parodiar a ese movimiento, las utilizaría con abundancia, aderezadas con numerosos signos de exclamación. No sé si en la poesía inglesa tienen ese problema, pero nosotros sí lo tenemos, y no estaba dispuesto a que una mujer que había afirmado, autorretratándose, que mi rango descalzo es mejor, pareciese un emperifollado Villa Espesa de turno. Recuerdo el asombroso vértigo que me provocaron algunas de las elipsis de esta pequeña dinamitera, ante las que intenté responder sin fórmula fija o prefijada. Frente a muchas, aprendí el valor de los triples saltos mortales sin red y otras supongo que me pillarían con el pie cambiado. En cuanto a los polémicos guiones, he de reconocer que entonces los vi como un subrayado retórico y por lo tanto efectista que distorsionaba el blanco rango desnudo de la poeta. Hoy, en cambio, los relaciono con la respiración del poema y por ahí con su música profunda. Tan pronto parecen poner focos y sombras como hacen de caja de velocidades, cuestiones ambas de gran importancia. Si preparase hoy nuevas versiones, sin duda los dejaría, lo que demuestra una obviedad, que el traductor también puede evolucionar y cambiar en la forma de abordar un mismo texto. Aquí un paréntesis, y es que Lorenzo Oliván ha traducido expresamente para este cuaderno y para esta ocasión nuevos poemas de Emily Dickinson, en los que ya es evidente esa opción por mantener los guiones, que no estaban en sus primeras versiones. También en cuanto al léxico tuve que tomar decisiones de enorme repercusión. De la misma manera que Juan Ramón me sirvió para descartar el octosílabo, María Manet, conocedor profundo de todo tipo de flores, que se arrancaba en su prólogo hablando de lilas, tulipanes y epigeas, y que luego parecía buscarlas en su propuesta antológica, me convenció de que debía huir de los poemas de Emily que utilizaban un léxico convencionalmente poético. Se concretase en lirios, mariposas, abejas o cualquier otra cosa por el estilo. Y lo mismo me propuse con el léxico religioso, a quien decía:
hablando de su familia, que todos son religiosos menos yo, a quien desde los 16 años buscó excusas para no ir a la iglesia, a quien le molestó tanto el estricto calvinismo de Mount Holyoke, ¿se dice así? Como para no soportarlo más que un año, creí que le venía bien la ambigüedad en ese tema. Estoy convencido de que en ese ámbito mi Emily Dickinson resulta especialmente elusiva, críptica y que muestra como en pocos otros frentes la radical modernidad a la que llevó su imaginación simbólica. De todas formas, conviene decir a estas alturas que contra toda tentación de abordar la traducción desde una pretendida o fingida fidelidad, me vacunaron dos frases de dos poetas muy distintos y muy distantes, dos frases en las que creo con fervor, como si fuesen una suerte de máximos mandamientos. La primera procede de San Juan de la Cruz, que pedía para sus canciones que se interpretasen y se leyesen por cada cual según su particular caudal de espíritu. La segunda procede de un inolvidable libro de versiones de un poeta amigo de mis años de universitario en Oviedo, segunda mano, título harto significativo de Víctor Botas, donde advertía, con la sorna que le caracterizaba, que la fidelidad en estas cuestiones, lejos de ser una virtud, denota una clara impotencia. El poeta opera casi siempre desde una compleja, huidiza e inexplicable armonización de matices, matices que involucran no solo al plano semántico de la lengua, sino también al sintáctico y al fonético, más que por sus significados literales, convencionales, previsibles. El poeta elige una u otra palabra, quizá por la resonancia de un sonido, quizá por la forma en que llena con su justa extensión un hueco dentro de un verso, quizá por el rico trasfondo simbólico a que se abre. Por eso el creador, en sus versiones, ve una vasta red de redes, donde el traductor literal solo suele percibir una sucesión de nudos. O para decirlo con la imagen sanjuanista, donde el primero está obsesionado con caudales de espíritu, el segundo suele estarlo con aislar gotas que, separadas de la corriente, siempre parecen claras, diáfanas y cristalinas. Esto se entiende mejor con un ejemplo. En una edición canónica de los poemas de San Juan de la Cruz, publicada en Cátedra, Domingo Indurain llega a este pasaje del poeta místico. Nuestro lecho florido de cuevas de leones rodeado, y se empeña en interpretar literalmente el conjunto, de tal manera que, como después de ese lecho las cuevas de leones le rompen un poco los esquemas, supone que San Juan de la Cruz quizá quiso hablar de un lecho confeccionado con cueras, es decir, cuero de león. En cambio, quien lee el poema del Carmelita, como él pedía que se leyese, y se deja envolver por su potente caudal, por su dinamismo creador de símbolos, acaba intuyendo que lo que quiere el poeta es proteger el centro de la unión mística, rodeándola de aquello que mejor puede alejarla de cualquier intromisión, por ejemplo, unas simbólicas cuevas de leones en verdad disuasorias. Para no dar constantemente este tipo de traspiés, resulta fundamental que el traductor, sea del tipo que sea, se pregunte a fondo sobre la cosmovisión del poeta al que traduce. Ante un poeta sin cosmovisión, que los hay, y en abundancia, el traductor obsesionado con la literalidad puede que no haga demasiado el ridículo, pero en el caso de que el poeta traducido sí disponga de lo que yo llamo eje de imantación, la inercia más o menos mecánica de lo literal le hará incurrir en los más clamorosos disparates. Analizar la cosmovisión dickinsoniana me llevaría un tiempo del que no dispongo. Solo diré que la ardiente bruma en la que supo ver Higginson, que no supo ver tantas otras cosas en ella, me ha abierto muchos caminos y me ha dado muchos destellos de luz para intentar comprenderla. María Manet le atribuye, en cambio, un gusto pueril por el enigma. Más que gusto pueril, opino que Emily Dickinson estaba enamorada profundamente del enigma mismo, del misterio mismo de ser. Si es un misterio, o en cambio no lo es antes dentro. Desde ese eje de imantación lo juzgó, valoró y lo experimentó y lo simbolizó todo, hasta hacer de él la columna vertebral que la sostuvo en pie.
De ahí una frase como esta: es difícil no ser ficticio en un lugar tan honrado como este. De ahí que se vistiese de blanco, el color que los contiene a todos, para recibir a sus visitas. De ahí que hiciese de la frontera entre la vida y la muerte su territorio poético más fértil, ese que fue su gran caudal de espíritu. Mis versiones solo pretendieron cantar esa verdad con belleza, trasvasarla a otro idioma sin quitarle del todo respiración, vida, pero esa es una labor tan ardua que supongo que a menudo habré perdido el aliento. Pido el más sincero y reverencial perdón por ello. Muy bien, pues hasta aquí Lorenzo Oliván. Le damos las gracias por haber tenido en un día terrible pues la delicadeza de enviarnos el texto por lo menos a última hora. Ahora vamos a escuchar a los alumnos de Dickinson College y de la Facultad de Filosofía y Letras, del Departamento de Filología y de Traducción, perdón, de la Universidad de Málaga. Irán alternando las versiones. Primero la versión en inglés. Because I could not stop for death. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held just but ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too, for his civility. We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain, we passed the setting sun. Or rather, he passed us. The dews drew quivering and chill. For only gossamer my gown, my tippet only tulle. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then, 'tis centuries, and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity. Traducción de Manuel Villar Raso. Porque no pude esperar a la muerte, él amablemente me esperó a mí. El carruaje nos llevaba tan solo a nosotros y a la inmortalidad. Condujimos despacio, él no conocía la prisa y yo había dejado mi labor y mi ocio por su amabilidad. Pasamos la escuela, donde los niños jugaban a la hora del recreo en el patio. Pasamos los campos de grano que nos contemplaban, pasamos el ocaso, o mejor, él nos pasó a nosotros. El rocío caía trémulo y frío, pues solo de gasa mi vestido, mi estola solo de tul. Paramos ante una casa que parecía una protuberancia del suelo. El tejado era apenas visible, la cornisa en el suelo. Desde entonces han pasado siglos y sin embargo parecen más cortos que el día en que advertí por primera vez que las cabezas de los caballos apuntaban hacia la eternidad. Traducción de Carlos Puyol. No podía pararse por la muerte, pero ella, amable, se paró por mí. En su coche solo íbamos nosotros y la inmortalidad. Conducía despacio, sin tener prisa alguna. Yo ya había olvidado, como ella, mi trabajo y tiempo libre, correspondiendo a su amabilidad. Atrás quedó la escuela, con los niños jugando en el recreo con sus porros, y nos vieron pasar los trigales y la puesta de sol. Fue más bien él quien nos adelantó. Era frío el rocío, tiritaba puesto que era de gasa mi vestido y mi chal solo tú. Cuando nos detuvimos, vi una casa que parecía un bulto sobre el suelo. Apenas el tejado era visible y la cornisa estaba a ras de tierra. Hace ya siglos de eso y sin embargo me parecen más próximos que el día en que al fin comprendí que los caballos se encaminaban a la eternidad. Traducción de Lorenzo Oliván. Como no pude detener la muerte, amablemente se paró a por mí.
El carruaje solo nos llevaba a las dos y a la inmortalidad. Avanzamos despacio, ella no usaba prisas y yo había apartado mi ocupación, lo mismo que mi ocio, por su galantería. Cruzamos por la escuela, forcejeo de niños en el recreo, en corro. Cruzamos por los campos de vigilante tribu, cruzamos el poniente, o mejor, él cruzó frente a nosotras. El rocío trazábase tembloroso y muy frío, mi vestido una gasa, mi chal tan solo tú. La casa que llegamos parecía un bulto del terreno. El tejado era apenas perceptible, la cornisa en la tierra. Desde entonces, centurias. Y no obstante, se conciben más breves que aquel día en que caí en la cuenta de que aquellos caballos se dirigían a la eternidad. Bueno, para que el silencio no se alargue demasiado, yo pondré entre paréntesis que yo solo estoy aquí para que Mercedes no se sienta sola. Pero sí aprovecho porque puedo decir, soy profesor de Dickinson, pero de Dickinson College, no de la Emily. Y por si alguien tuviera, no pude resistir, alguna duda, Dickinson College quizás desafortunadamente no recibe su nombre de la poeta, sino de un tal John Dickinson, que fue el primer gobernador de Pensilvania. Y temo que un personaje bastante menos interesante que nuestra poeta. Bueno, yo sí tengo una pregunta para Mercedes o para Aurora o para quien pueda comentar cualquier cosa. Y es que para mí, bueno, hay dos o tres Emily Dickinson para mí. Hay la primera de cuando era adolescente en el instituto y leímos unos poemas suyos de las típicas antologías, y esa poeta tenía muy poco interés para un chico de 16, 17 años y menos cuando la ponían en la sección de los poetas decimonónicos al lado de Whitman o incluso de Poe, que para un chico adolescente sí que era apasionante. Pero ese mundo que yo percibía como un mundo interior, intimista, y creo que mis profesores no eran capaces de transmitir, realmente no tenía interés. Y luego, unos años más tarde, me encuentro en Amherst, donde pasó su vida Emily Dickinson, y mi primer año ahí, por casualidad, viví en una casa frente a la casa de la familia Dickinson, una casa muy grande, lo que aquí sería una villa de una familia muy pudiente, y no sé cómo es ahora, pero en aquella época estaba casi siempre cerrada, rodeada de árboles inmensos, y todo transmitía un ambiente de misterio y de inaccesibilidad. Esa imagen real de su casa para mí reforzaba la idea de una poeta casi secreta. Ese secreto luego para mí se deshace también unos años más tarde, cuando me doy cuenta de que hay al menos dos generaciones de poetas norteamericanas, me refiero a mujeres poetas, gente como Muriel Rukeyser, Mary Oliver, Sharon Olds, por nombrar solo tres, para quienes creo que Dickinson es un descubrimiento muy importante y una poeta rebelde, la poeta que dice que no y que abre muchos caminos para ellas. Y mi pregunta es, no sé si en España, o al menos en lengua española, ¿quiénes son las poetas para quienes quizás Emily Dickinson pudiera tener algún papel parecido? Yo sé que las hay.
a verlas tiene que verlas, ¿no? No sé si hay poetas que la citan o si es simplemente una figura de nuestras imaginaciones. Bueno, realmente es una pregunta bastante compleja para tratar aquí, sinceramente. En cuanto al caso particular de Emily Dickinson, no se puede generalizar realmente. Más que dividir realmente entre profesores o poetas que traduzcan a Emily Dickinson, también hay que pensar en con qué finalidad dar a conocer a Emily Dickinson. En este caso está muy relacionado. Los profesores que tradujeron a Emily Dickinson tienen una finalidad eminentemente filológica, de dar a conocer a Emily Dickinson y explicar una poesía que en su época no fue comprendida y que aquí llegó a principios del siglo XX de mano de María Manent o Ernestina de Champurcín, por ejemplo, que no tenía nada que ver con unas ediciones filológicas. Así que existía la necesidad, pienso yo, de fijar y de explicar filológicamente a Emily Dickinson. En ese sentido sí que no sé cómo traducirían si no hubieran tenido en mente esa finalidad, realmente. He hecho la distinción entre la poeta y el college. No sé si sabes que dentro de pocos minutos hay un programa en televisión que se llama Paraísos Cercanos, que lo dedican hoy a Pensilvania. Ah, no. Sí. Aparte de eso, mi pregunta era la siguiente. El día anterior, cuando hablábamos de Whitman, tú decías que en la poesía actual norteamericana era un poeta muy vigente, que en cualquier acto cultural siempre aparecía una citación expresa sobre él, ¿no? ¿Qué vigencia, que es un momento de gloria o no, de recuerdo para Dickinson en la poesía norteamericana de hoy? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que sí, pero quizás todavía a lo mejor se está superando ahora. Creo que hubo una época empezando sobre los años 70, luego en los 80, en que se le asociaba mucho a Emily Dickinson con reivindicaciones feministas. Esa imagen creo que se está ampliando para beneficio de su obra, porque es una obra, como ha señalado Mercedes, inmensa. Y entonces, sí, yo creo que aparece hoy en contextos mayores como no simplemente un símbolo, sino realmente una innovadora con la lengua. Esa capacidad porque claro, sus experiencias vitales eran tan limitadas, toda su fuerza como poeta tiene que surgir de una capacidad, para mí, y yo que no conozco muy bien su obra, tremendamente creativa con la lengua. Y creo que lo señaló Oliván, una de las dificultades, no solo en como leerla, sino y más para traducirla, es esa engañosa sencillez. A primera vista parece una poeta muy accesible, muy digamos fácil, pero no la es. Es como ocurre con cierta frecuencia en la poesía en inglés, la facilidad que da nuestro idioma de jugar con dobles sentidos, con palabras aparentemente sencillos, también se da mucho en ella. Y creo que ese aspecto de su, digamos, la Dickinson intelectual se reconoce mucho más hoy. Bueno, bien, me da pena, pero... Yo solo quería pedirte que si tienes algún poema que te guste especialmente de ella, me encantaría que lo leyeras. Oh. Bueno, pues sí. Hay uno muy breve
en que pensé, no sé, otra vez, fue algún comentario de Mercedes sobre la naturaleza de su obra. Ahora no me acuerdo del comentario, pero que pensé en este poema, que es muy breve. Bueno, ¿qué te parece si yo lo leo en inglés y tú en español? Es muy breve. Dice: To see the summer sky is poetry, though never in a book it lie, true poems flee. Ver el cielo en verano es la poesía, aunque no esté en los libros. Los versos huyen. Quizás apropiado verso para terminar. Bueno, hay que decir que la próxima sesión no será aquí, así no tendremos el problema de los conciertos. Va a ser en el salón de actos del Instituto de Estudios Portuarios. Está un poco retirado, pero es un sitio precioso y, por favor, será interesante.